con mis agradecimientos muy especiales a todos ustedes y a la ANIR en especial, que se interesó en promover este evento, pues lamentar la llegada un poco tardía, pero en mi defensa lo único que puedo decir es que me tocó la horrible situación de tenerme que levantar a las 4 de la mañana, ¿sí? Y si no estoy aquí con más tiempo no fue por mi culpa. Y cuando digo lo de lo horrible lo digo en serio. Carlos Gaviria decía que él tenía un amigo que decía que no había nada peor que tener que madrugar a cualquier hora del día o de la noche, ¿sí? Y si además el avión no sale, pues la cosa por supuesto resulta ser peor. Pero bueno, además expresarles me gusta mucho estar aquí con ustedes, porque pues yo sé que es el mundo de la academia, de la medicina, estudiantes, profesores, médicos. Ustedes saben que yo fui casi toda mi vida profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, luego me siento muy bien aquí, además yo tengo un hermano médico, o sea que estos asuntos de la medicina me han acompañado desde que era estudiante universitario. El tema que vamos a tratar lo voy a partir en 3, un poco tomando el método que podría ser el método de la medicina, ¿no? Y es que hay un mal, una pérdida de bienestar, un sentimiento de dolor, hay que hacer un diagnóstico para saber qué es lo que está pasando, y del diagnóstico bueno, regular o malo dependerá si lo que se formula para remediar ese mal resulta eficaz o no resulta eficaz. Entonces voy a hacer una mirada muy breve de qué creemos nosotros en el polo y otros muchos sectores. Aquí hay un movimiento que es muy grande, que venimos desde hace 20 años luchando estas cosas. ¿Qué pensamos nosotros pues que está, digamos, pasando hoy en el mundo de la salud en Colombia? ¿Cuál es la causa de lo que pasa? Y este es, digamos, a nuestro juicio el debate clave y donde tenemos el centro de la controversia con el ministro Gaviria y el presidente de la República y el Congreso. Y en tercer término, ¿qué creemos nosotros debe hacerse para resolver este problema? ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos el mundo de la salud hoy en Colombia? La primera idea es una idea que la repite todo Colombia, y es que tenemos un sistema de salud tan lleno tan descompuesto, que donde uno pone el dedo sale pus. Realmente los niveles de corrupción son asombrosos. Miren nomás las denuncias de la doctora Sandra Morelli, quien con todo valor ha venido haciendo esfuerzos por destapar una olla podrida, e inmensos poderes se mueven para que la Contralora no salga adelante, y es evidente que el presidente de la República no le está ayudando. Pero además, esto tiene detalles de precisión que tenemos que señalar. Hace unos días, en una de sus peores actuaciones, el ministro Gaviria trató de cartel a algún grupo de médicos, con quien tiene cualquier tipo de discusión. Por supuesto que una desproporción inaceptable, porque los debates hay que hacerlos no con ese estilo, pero como él utiliza esa palabra, entonces yo les voy a contar este dato que es importante. El único cartel que en Colombia ha sido determinado, digamos, por norma legal o por decisión de alguna entidad del Estado, es el cartel de la salud, conformado de manera precisa en ese momento por ASEMI y 15 EPS que fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con una multa por 15.000 millones de pesos. Y en esa decisión les dicen: esta sanción se las ponemos porque ustedes han actuado como un cartel. Como un cartel en el sentido, digamos, técnico de la palabra. ¿Qué es lo que es un cartel? Y fue de lo que él los acusó. Un grupo de empresas que se coluden entre ellas, se asocian entre ellas a las escondidas para presentarse unidas ante la ciudadanía o ante sus clientes, de forma tal que les niegan servicios a los que tienen derechos, de forma tal que cobran 2 veces por el mismo gasto en salud, una vez en la UPC y otra vez en el recobro en el FOSIGA, ¿sí? Para negar derechos del POS, no solo los del no POS, sino los del POS. Y eso, repito, lo determinó así la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es a ese tipo de empresas a las que favorece esta reforma, como lo voy a explicar en el desarrollo de la charla. También digamos que uno puede mostrar lo que está pasando en el sistema de salud por el desastre de la red pública hospitalaria.
desastre que es con muertos, ¿no? Porque en Colombia hay mucha gente que si no tiene acceso a la red pública hospitalaria, no tiene acceso a su salud, y esto se sigue hundiendo y cada vez la situación es peor, pero inclusive ya hay problemas graves en el funcionamiento de lo que podríamos llamar la red privada de salud. En el mundo de las IPS, ustedes saben muy bien que las EPS no están cumpliendo con sus pagos a esas instituciones del mundo de las IPS, y allí hay una crisis supremamente grave. Sería, digamos, otro aspecto para señalar lo que nos está ocurriendo. El lío financiero del conjunto del sistema es tal, las deudas de los unos con los otros, las cuestiones no pagas, etcétera, etcétera, que inclusive habría el riesgo de que el sistema en su conjunto, financieramente colapsara. Hay inclusive médicos como Germán Fernández, del Colegio Médico de Bogotá, que han explicado que si a estas instituciones se les pusieran los indicadores de solvencia, que la ley dice deben aplicarse para otro tipo de instituciones, si se les aplicaran, y a estas se les deberían aplicar, habría que cerrarlas a todas o a muchas de ellas. Hay un desastre también en este mundo de la salud en lo que tiene que ver con las relaciones de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, bueno, todos bacteriólogas, etcétera, toda la gente que tiene que ver con esto, porque se ha establecido un régimen laboral por completo inicuo, un régimen laboral donde las garantías laborales mínimas no existen, y donde quienes trabajan en el sector, para poder lograr un ingreso, digamos, adecuado con sus necesidades, en muchos casos están teniendo que trabajar en 2 y en 3 turnos, haciendo pues su vida familiar y personal, convirtiéndolo en un infierno, pero además afectando, a mi juicio, la calidad del servicio, porque por supuesto que si quienes trabajan en el sector están trabajando en las peores condiciones, de una u otra manera, directa o indirectamente, eso afectará a la ciudadanía. Y en conclusión, bueno, y tenemos además también, y no voy a mencionar todas las cosas, otra más importante, el tema de los medicamentos, que es un espectáculo bochornoso, de cómo Colombia le paga a las transnacionales de los medicamentos precios superiores a las que operan en el resto del mundo, Todo esto de conjunto termina generando el hecho de un sistema de salud cuya calidad es por completo inaceptable. Y aquí entonces contrastemos de una vez el tema del cubrimiento y de la calidad. Entonces el gobierno siempre nos habla de que hay muchos carnet, y uno puede aceptar que hay muchos carnet, pero el problema es que el sector está lleno de una cosa que conocen los especialistas con el nombre de barreras de acceso. O sea, yo tengo el carnet, pero accedo al servicio. Y son muchas maneras de no acceder. Entonces, si usted no tiene con qué pagar el copago, no puede acceder o al procedimiento, o al médico, o al medicamento. Si a usted el especialista, la cita con el especialista se la dan, nadie sabe cuándo, muy adelante, pues sí, usted puede tener el derecho, pero lo cierto es que no accede al derecho. En Bogotá, por ejemplo, es muy común una barrera de acceso que es detestable, ¿no? Y es que si ustedes miran el grueso de los afiliados del contributivo a las EPS, están localizados en el sur, y ni se digan los subsidiados, pero las IPS en general funcionan, las EPS funcionan en el norte de la ciudad. O sea que hay una barrera de acceso por simple desplazamiento, que no es un invento mío. En Bogotá hay 1 millón de colombianos que tienen que caminar por lo menos 6 kilómetros al día porque no tienen con qué pagar bus ni transporte de ningún tipo. Entonces, en resumen, y voy a dejar hasta aquí, este tema solo podría dar para una charla entera, pero dejo hasta aquí. En resumen, tenemos un sistema de salud que está enfermando y matando a los colombianos en proporciones por completo inaceptables. O sea, tenemos un sistema de salud que mata más colombianos que todas las violencias que nos martirizan. Estamos en un país donde la gente ya no se muere del corazón ni de los riñones, sino que la mata la ley 100. La mata el copago, o el no sé qué, o el CICEMAS, la cita que lo dieron, etcétera, etcétera. Nos estamos enfermando y muriendo los colombianos de males que la medicina sabe curar. Podría ser la frase de resumen. Nos estamos enfermando y muriendo los colombianos de males que la medicina sabe curar. Bueno, una especie de ampliación de este primer aspecto. ¿Qué es lo único bueno que le ha pasado a la salud en estos casi 25 años?
Lo único bueno que le ha pasado a la salud en estos casi 25 años es la tutela. La tutela, ¿por qué? Porque los colombianos, mediante la tutela, cogieron un POS restringido. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, o sea, el derecho ciudadano, y mediante tutelas, a punta de tutelas, los jueces fueron ampliando el POS hasta crear una cosa con un nombre absurdo, pero que así se llama, que es el no POS. Entonces, digamos, hoy en los colombianos en la práctica tenemos derecho al POS más el no POS. Eso conseguido por la lucha ciudadana, conseguido por la tutela, con la oposición de los gobiernos y con la oposición de las EPS, y resalto, es lo único de verdad bueno que le ha pasado al sistema de salud en estos 25 años. Hasta aquí, yo diría que uno podría hasta lograr un consenso en Colombia. Digamos que estos son hechos tan tosudos que hay que ser muy caradura para negarlos. ¿Dónde empieza la controversia? La controversia con el gobierno y con las EPS empieza a partir de lo que voy a mencionar en este momento, que es que, ¿cuáles son las causas del fenómeno? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Esto que acabo de describir. Hay dos grandes teorías. La teoría del gobierno, de las EPS, del Banco Mundial, porque este es un invento del Banco Mundial, aquí no inventan nada. Es que sí, que efectivamente esto no funciona bien porque hay unas manzanas podridas en el sistema. Y yo no dudo que eso está lleno de manzanas putrefactas, ¿sí? Pero la discusión es si ese es el único problema. Entonces ellos dicen, como hay unas manzanas podridas, tenemos que hacer como una política de paños de agua tibia, de tomar ciertas medidas, ciertos controles, mejorar un artículo, una glosa, y así vamos a resolver el problema. ¿Cuál es la dificultad? Y es que llevan más de 20 años intentando resolver ese problema de las manzanas podridas, y llevan 20 años, esta ya va a ser como la quinta ley de reforma de la Ley 100, manteniendo la ley 100 viva. Este gobierno, esta es la tercera en este gobierno. Pero además en resoluciones y decretos y ese tipo de cosas, un amigo me decía que van más de 600 bregando a reglamentar y hacer las cosas, y el sistema cada día está peor. Luego los hechos demuestran que la teoría del gobierno de que esto se arregla con retoquecitos les ha fracasado a lo largo de 25 años, porque, repito, el mal cada vez es peor. ¿Qué decimos nosotros? Ya lo mencioné, pero lo reitero. Cuando digo nosotros, digo el Polo Democrático Alternativo, la Federación Médica, el Colegio Médico de Bogotá, muchas asociaciones vinculadas a la salud de pacientes de enfermedades complicadas, de enfermeras, de los sindicatos del sector. O sea, que hay como una especie de gran convergencia desde hace mucho rato. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra tesis? Que aquí lo que hay es un problema estructural, un problema de fondo. O sea, aquí lo que nosotros decimos es que este es un sistema que es un árbol que nació torcido, y que los árboles que nacen torcidos no se enderezan jamás. O sea, que lo que sucede no es porque haya un gerente mala persona, ni un vivo, ni algún indeseable, ni un ratero, que también los hay. Pero que lo que sucede es que es el sistema el que fracasa, la estructura la que fracasa. Que inclusive si todos fueran ángeles en el mundo del sistema de salud y las EPS, tampoco funcionaría el sistema. ¿Y por qué? Porque la concepción del sistema es una concepción que hace imposible lograr que funcione adecuadamente. Lo digo de esta manera: la ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, es la ley para el negocio financiero con la salud de los colombianos. No es un juego de palabras. No es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero, para el negocio de la intermediación, para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. ¿Esto qué significa? Que al final del año, cuando un gerente de una EPS, y recordemos que las EPS son nada menos que las ordenadoras del gasto, son las que deciden qué se da y qué no se da, o sea, qué se hace y qué no se hace, eso es más poderoso que el Ministerio de Salud. Al final del año, un gerente de una EPS no le rinde cuentas a sus accionistas hablando de medicina, hablando de salud, hablando de prevención, de enfermos, de vidas salvadas, no.
Él puede hablar de eso, pero si se pone solo a hablar de eso, rápidamente la junta directiva lo llama y le dice, no, aquí estamos hablando de negocios, joven, de plata. No me hable de a cuánta gente le salvó la vida, hábleme de cuánta plata produjo este negocio. Y si el negocio no produjo plata, al gerente lo despiden fulminantemente, así le haya salvado la vida a todo Medellín. Así operan estas cosas. Este diseño contiene lo que llaman los banqueros un riesgo moral por completo inaceptable. O sea, el sistema induce a las EPS a actuar indebidamente. ¿Por qué? Porque con esa idea de la ganancia entonces surge la pregunta, bueno, ¿y de dónde sale la ganancia? ¿Cómo hace la EPS para ganar plata, para darle dividendos a sus accionistas? Y dicen todas las normas de todas las reformas, y esta también lo repite, dice, la ganancia sale de la plata que no se gasten en salud. O sea, a cada colombiano le fijan el valor de una UPC que se llama, o sea, un dinero promedio del orden de 600.000 pesos anuales promedio, para que con esa plata lo curen. Pero el sistema también le dice a la EPS, su ganancia sale de esa plata. Luego, entre menos gaste en salud, usted más plata gana. Luego es obvio que lo que hace la EPS es hacer esfuerzos por reducir el gasto en medicamentos, reducir el gasto en médicos, reducir el gasto en procedimientos quirúrgicos. Están impelidos a eso, obligados a eso. Eso, repito, es lo que llaman los banqueros un riesgo moral por completo inaceptable. Lo voy a ilustrar de esta manera. La guerra del centavo, que ha habido tanto en tantas partes en Colombia, la de los buses, ¿no? Que al chofer del bus le pagan por pasajero que se suba. Si el pasajero no se sube, no se gana unos pesos. Entonces el chofer del bus para en los cruces, en los semáforos, hace de todo para subir pasajeros, porque finalmente su lucha es por subir pasajeros. Ese chofer del bus no puede llegar a las 8 de la noche a la casa a decirle a la señora, mija, no hay plata para el mercado. Pero eso sí, le cuento que manejé como un ángel, no violé una sola norma del tráfico. Lo mismo le pasaría al gerente del EPS. Un poco lo mismo es el lío de los curadores urbanos. Los curadores urbanos ganan plata por metro cuadrado aprobado. Y si no aprueban metros cuadrados de edificios buenos, regulares o malos, no llevan el mercado a la casa. Este es el lío que tenemos, este es el centro de la contradicción y del debate. Voy a detallar un poco más porque entonces algunos de ustedes pueden estar pensando, pero es que sin EPS no se puede. Preciso entonces algún detalle que es importante. Todo sistema de salud del mundo tiene que gastar plata en 4 cosas. Tiene que gastar. Primero, médicos. Digo médicos, pues trabajadores de la salud. Segundo, medicamentos de todo tipo. Tercero, procedimientos quirúrgicos, hospitalarios, todo lo que tiene que ver con procedimientos. Y cuarto, administración. ¿Administración qué son? Gerentes, secretarias, oficinistas, conductores de ambulancias, toda la gente que trabaja en el sistema. ¿Cuál es el pleito con las EPS? Es que las EPS nos cobran la administración. Y yo ahí no tengo discusión. Alguien tiene que pagar la administración del sistema. Lo que pasa es que las EPS, además de cobrarnos la administración, le cobran al sistema una ganancia, que es plata que se sustrae del sistema. O sea, es plata de la salud, que los colombianos hemos dado para la salud y que no se vuelve ni medicamento, ni hospitalización, ni médico, ni siquiera se vuelve gerente, sino se vuelve ganancia de la EPS, que es una plata que la EPS saca del sistema y puede hacer con ella lo que quiera. Villa Valeria, un campo de golf, lo que se le antoje. Podrían poner también un burdel en Nueva York y estarían en todo el derecho a hacerlo. Este es el lío que tenemos y no estamos hablando de poca plata. O sea, hoy podemos estar hablando del orden de 3 o 4 billones de pesos al año. Billones de pesos al año que las EPS se embolsillan, repito, que sacan del sector de la salud para volver su ganancia. Si alguien dice, bueno, pero es que eso tiene que ser así, pues yo le diría que no.
que por ejemplo en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, en muchos países del mundo, el sistema de salud no tiene EPS. Tiene administración, sí, pero no tiene EPS en el sentido de la ganancia que acabo de explicar. En Colombia funcionan sistemas de salud sin EPS, sin esas ganancias, en el magisterio, en las Fuerzas Armadas, en Ecopetrol y en la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Luego uno puede probar hasta la saciedad que puede tener un sistema de salud que no opere con ese peaje, porque eso es una especie de peaje que estos personajes le terminan, digamos, cobrando al sistema de salud y que está en la base, digamos, bueno, primero en la base, en toda esa idea de que la salud no es un derecho, sino un negocio, y en la idea de la vivatada, y en todas esas cosas que sabemos suceden en el sistema, sino que además está en la base de la ganancia, no digamos de la ganancia ilícita, sino de la ganancia lícita que el sistema de salud les permite. Entonces, cuando quienes estamos de este lado de la raya decimos, es inaceptable que el POS sea un POS restringido, porque esa es la otra característica del sistema. Tenemos un POS que no cubre todo lo que debería cubrir, porque su diseño es un diseño recortado. ¿Para qué? Pues para que pueda aparecer la ganancia. No puede aparecer la ganancia sino en la medida en que puedan restringir los derechos. Entonces, cuando yo debato esto con el ministro Gaviria, me dice, senador Robledo, es que no puede haber el POS que ustedes quieren, porque no alcanza la plata. Entonces yo le digo, hay estudios que demuestran que sí alcanza, pero además le hago una pregunta, señor ministro, y si no alcanza, si ustedes dicen que es poca la plata del sistema, ¿por qué se la gastan en las ganancias de las EPS? Porque si en Colombia sobrara la plata, vamos a suponer que aquí sobrara la plata, entonces uno hasta de pronto diría, bueno, pues que se la ganen las EPS, o incluso otro podría decir, bueno, pues que hasta se la roben, no importa. Pero es que resulta que aquí cada peso que se ganan o cada peso que se roban es contra la salud de la gente, es con muertos y enfermos y todo tipo de problemas y de sufrimientos. Entonces, este a nuestro juicio es el debate central que termina lastrándolo todo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros venimos haciendo? Todo esto lo estoy diciendo para llegar al tema específico de la reforma y contarles qué contiene, pero para que se entienda el contexto del asunto. ¿Qué es lo que nosotros venimos planteando desde hace rato? Y cuando digo nosotros, digo todos estos que ya mencioné. Inclusive hemos presentado leyes al Congreso de la República con todos los articulitos, qué queremos y toda esta cosa. ¿Qué es lo que proponemos? No debe haber EPS. Las EPS sobran. Las EPS son una especie de parásito pegado al sistema para quedarse con la plata de la salud de los colombianos. Debe haber sí administración y se puede diseñar y puede haber muchos modelos de administración si uno quiere, pero donde no aparezca esa ganancia. Bueno, cuando esto lo hemos plantado con toda claridad, alguna vez lo planteé en la Corte Constitucional. Entonces, nuestros contradictores han sido astutos. No se me olvida uno de los jefes de Fedesarrollo, y Fedesarrollo es tanque de pensamiento de todo esto, ¿no? Eso es como, Fedesarrollo representa un poco de grandes, poderosísimas empresas colombianas, que le tiran la línea al país con el cuento de que esas son las necesidades del país, y resulta que son las necesidades de esas empresas, y aquí nos lo presentan como inmaculado. Entonces sale uno de estos funcionarios y dice, sí, realmente el problema es muy grave, la corrupción es mucha, eso no se puede negar, pero hay que tener cuidado de que con el agua sucia de la bañera no botemos el niño que está dentro. Yo me sentí como Herodes, ¿cierto? Sí, pues es lo único que nos faltaba, era la única calumnia que no nos habían echado. ¿Sí? Entonces voy a decir dos o tres cositas de lo que no estamos proponiendo, porque Colombia es un país tan retorcido que uno tiene que decir lo que piensa y lo que no piensa, o si no le adjudican lo que no piensa. Primer cosa que no estamos proponiendo, nadie, volver al sistema anterior, nadie está proponiendo eso. O sea que no nos salgan con ese cuento. Segundo, no estamos proponiendo estatizar el sistema. El sistema que estamos proponiendo es un sistema
mixto, donde haya un Estado fuerte, una red pública hospitalaria fuerte, todo lo que tiene que ver con el papel del Estado fuerte, honrado, funcionando bien, y donde haya toda una red privada, particularmente en el mundo de las IPS, cumpliendo de la mejor manera y con todas las garantías y todos los controles sus funciones. Luego, repito, esto no es una propuesta estatista. Tampoco es una propuesta que apunte a que, como yo digo, se acabarán o deben acabarse las EPS, entonces vamos a echar a todo el mundo de las EPS. No, toda la gente que trabaja en las EPS es una necesidad del sistema, ya lo he explicado, porque el sistema necesita gerentes, secretarias, oficinistas, etcétera, etcétera. O sea, esa tampoco es la discusión. Y en cuarto término, no estamos proponiendo un cambio que sea de un día para otro. Esto tendrá que tener un periodo de transición en el cual podamos ir pasando de una cosa a otra, porque uno no puede decirle a la gente, venga dentro de 2 años y ya le tendremos buena salud y mientras tanto no tiene nada. No, no es eso lo que estamos proponiendo. O sea, lo que estamos proponiendo es una cosa que está cuidadosamente, digamos, pensada y calculada. Bueno, dije todo esto para que entendamos cuál es el debate, dónde está centrado a nuestro juicio el debate. Entonces pasemos al proyecto de ley o a los proyectos de ley. Porque ya nos clavaron uno, malísimo, el de la ley estatutaria. Eso fue gravísimo lo que nos pasó ahí. Y nos pasó porque no hubo lucha social defendiendo el proyecto y el santismo hizo en el Congreso lo que se les dio la gana. Lo que se les dio la real gana hicieron con ese proyecto del Congreso. Afortunadamente ahora han cambiado las circunstancias y ya se han logrado crear unos interlocutores. Bueno, ¿qué es finalmente el punto? El punto es que el gobierno, detalle más, detalle menos, decide mal en los 3 aspectos que a mi juicio son los principales que he planteado, que son el tema de la intermediación financiera, el tema del post recortado y el tema de la tutela. Y ahí va de calle llevado, por supuesto, todo el problema, digamos, ¿cómo se llama?, de la autonomía médica y de los derechos médicos y todo eso va enredado ahí y mal, perdido también, golpeado también. Pero quiero poner el énfasis en estos otros 3 temas porque pues el tiempo resulta ser escaso. El gobierno, digamos, tuvo una viveza que le funcionó hasta que empezaron las batas blancas hace unas semanas a luchar. Es que estas leyes fueron diseñadas con todo cálculo para el engaño. Este es un gobierno que tiene una característica notoria, es que es un gobierno resbaloso, engañador. Este no es un gobierno frentero. Este es un gobierno de esos de tira la piedra y esconde la mano, morrongo le dicen en el Quindío, ¿sí? ¡Vivos! Miren ustedes la frase de Santos el día en que se presentó la reforma el año pasado o este año. Se acabarán las EPS. ¿Sí se acuerdan, no? Claro, porque esa era la frase mágica que todos queríamos oír. Entonces Santos sale y dice, se acabarán las EPS. Y eso es paja, no se acaban y nunca pensaron en acabarlas. Pero él lo dice y eso le llega al oído de 44 millones de colombianos, porque ese es el poder publicitario. Y a nosotros nos toca irnos casi que de a 10 en 10 y de a 5 en 5 a explicarle cuál es la verdad de las cosas. Y claro, cuando terminamos de explicar, fácilmente ya han aprobado lo que sea, que fue lo que en buena medida pasó con la ley, con la reforma estatutaria. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es esto: no se acaban las EPS. Les cambian el nombre, ahora se llamarán gestoras. No se acaban, ¿en qué sentido? Seguirán siendo las ordenadoras del gasto, o sea, las que determinarán qué se da y qué no se da en el sistema de salud, y sobre todo, así haya ciertas, digamos, arandelas de cambios menores, pero lo central es que seguirán haciendo ganancias que saldrán de lo que no gasten en la salud de los colombianos. Este es el punto, en eso no se dejen embolatar, porque han sido astutos y manipuladores. No, que ya no hay intermediación financiera, que porque no tienen la plata en una cuenta en el banco, sino que ahora la tienen en una cuenta y ya el Fosiga no está, sino mi salud y no sé qué. Pero al final el punto crucial, en donde ustedes, si quieren, en esto confronten a Gaviria con precisión, es preguntándole, ¿hay ganancia sí o no? ¿Hay utilidad sí o no? ¿Sale sí o no la utilidad de la plata que no se gasta en salud? Y ahí lo ponen contra las cuerdas y se le acaban las truculencias. Luego aquí la plata de la salud seguirá terminando en los bolsillos de las EPS, pero con esta advertencia que no es menor.
Ahora el sistema de salud, ese mi plan, va a asumir nuevos gastos en salud, ya va a asumir prácticamente el 100% del gasto nacional en salud, incluido por ejemplo cosas como el seguro ese de carros, el seguro obligatorio. Entonces ya no van a manejar las EPS 20 billones, ahora van a manejar 30 billones. O sea, su ganancia será sobre el 50% más que lo que ganaban antes. ¿Cuánto puede ser esa ganancia? Calcúlenle un 20% de utilidad. Serían 6 billones de pesos. Calcúlenle menos, póngale 5 billones. 5 billones de pesos que en un país pobre no le llegan a la salud de los colombianos, sino que le llegan a los bolsillos de las EPS, no porque sea una necesidad del funcionamiento del sistema, sino porque se les dio la gana regalarle a las EPS esa plata, porque ya expliqué que las EPS no son una necesidad técnica del sistema. El sistema de salud en Colombia y en cualquier parte del mundo puede funcionar sin esas ganancias de las instituciones que administren el derecho. En esto no hay cambios. El otro caso es el caso del POS. Que eso a ustedes sabemos cómo los ofende, ¿no? Es decir, que uno sepa cómo curar a una persona, cómo salvarle la vida, cómo lo que sea, y resulta que le dan una especie de vademecum y le dicen es que esto no. Y saben que ahí hay una ofensa grande en este mundo, entonces la misma truculencia. Entonces ya llaman que vamos a cambiar el POS y que las listas positivas y las listas negativas, un poco de embelecos y de palabrerías baratas para ocultar una cosa. No se quita el POS restringido que hoy existe. Le cambian el nombre también, entonces ahora se va a llamar mi plan, pero es un mi plan restringido. Lo que pasa es que el tiempo no me da, pero si ustedes leen la reforma, aquí tengo todos los papeles, está la explicación de cómo será restringido. No se dejen meter cuentos. Es que aquí el problema no es si la lista es positiva o es negativa, sino si es restringido o no es restringido. Y no estamos hablando, porque en eso no han sido serios, no estamos hablando de lo cosmético. Nunca nadie de nosotros ha pedido, ¿sí?, que el sistema de salud pague medicina cosmética, pues en el sentido, digamos, estético del término, porque si es un problema reconstruirle pues la cara a una persona que la perdió es otra cosa. Ni nunca hemos pedido que se apliquen, que se utilicen medicamentos que no estén comprobados, digamos, como su capacidad, su eficiencia, su capacidad resolutoria. Todas esas son maniobras que nos tiran. Entonces seguirá el POS restringido, solo que ahora se llamará mi plan. O sea, cada cosa que los colombianos hemos descubierto como vitanda y la odiamos, entonces le cambian el nombre para engañarnos. Ese es el truco. Y en tercer término, la reforma es contra la tutela. Es contra la tutela. Y la ley estatutaria ni se diga. Ahora intentan y salen a decir que no, pero es que no son serios. No hay buena fe en el debate académico. El día en que se presentó la reforma a la salud, el señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, salió y dijo, esta es una reforma contra la tutela. No sé cuántos artículos tengo yo en mis archivos de Alejandro Gaviria que son contra la tutela. Ahora, lo que pasa es que ellos vivos sí son. Y ellos saben que si un gobierno sale y dice, vamos a dañar la tutela o acabarla, no estoy diciendo que la acabe, la deterioran, ¿sí? Y falta ver hasta dónde pueda llegar la gravedad del deterioro, por lo que voy a explicar. Pero ellos saben muy bien que si un gobierno se para y dice, esta ley afectará negativamente la tutela de frente, pues por supuesto que se levanta este país. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es golpear la tutela sin que se note. Y para golpear la tutela sin que se note, hay que entender que ese es un derecho frágil. O sea, la tutela es un derecho frágil que, si no se dan ciertas condiciones, desaparece. Voy a detallar un poco este asunto. La Constitución dice que solo se podrá utilizar la tutela como un instrumento para reclamar derechos fundamentales, solo cuando no existiere otro mecanismo judicial para tramitar el derecho. Entonces, aquí ya hay dos minas, como terrenos minados a la tutela. La primera, en la Constitución del 91 la salud no quedó como un derecho fundamental, y por eso existe la Ley 100, que es la ley del negocio, ya expliqué.
Pero además no olvidemos esto, no dejemos de tener en cuenta esto. El año pasado el santismo hundió en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que declaraba la salud como derecho fundamental. Lo hundieron. Bueno, y ahora en la ley estatutaria entonces nos dicen salud como derecho fundamental y salen y se pavonean, miren, es derecho fundamental, o sea, sí le aplica la tutela. Pero ojo, no son las leyes estatutarias las que definen los derechos fundamentales, eso tiene que estar en la Constitución. O sea, yo no me opongo a que se ponga en una ley estatutaria, pero esa no es una garantía absoluta. El día de mañana, una Corte Constitucional distinta podría decir, pues hombre, en esta nueva interpretación eso no lo valemos como derecho fundamental. Pero bueno, aceptemos en gracia de discusión que sí lo reconocen como derecho fundamental, pero es que hay otra cosa que señalan las normas sobre tutelas. La Constitución dice que si existe otro mecanismo judicial para tramitar esos reclamos, no aplica la tutela. Esto que está sucediendo ahora ya es el tercero o cuarto intento contra la tutela. El primero, la ley Roy Barreras hace un año, que con todas las letras decía su proyecto, y él se puso bravísimo conmigo. Todas las letras decía el proyecto, créase un mecanismo judicial para tramitar las diferencias en el sistema de salud. Eso mataba la tutela, pero la mataba era al 100%, no quedaba nada. Armamos la discusión y entonces se chuparon y guardaron el proyecto. Al final del año pasado presentaron otro, todo con uso súper enredado, porque han contratado esos abogados pues que se la saben todas, carísimos, y con un lenguaje súper retorcido, pero si uno miraba y miraba con cuidado, era evidente que minaba la tutela. Y ahora lo que han aprobado, tanto en esta norma viene como en la estatutaria, está minada la tutela, ¿sí? Está minada la tutela, lo voy a señalar con cosas, con detalles como este, ¿no? Dicen que mi plan incorporará los servicios y tecnologías de salud que hagan parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Y la Corte ha dicho que la tutela solo opera para proteger en ciertas circunstancias derechos esenciales. O sea, es una manera de minar el camino. Yo no voy a entrar en esto porque, pues, como ustedes, yo tampoco soy abogado, ¿cierto? ¿Sí? Pero de todos modos me ha tocado darme la pela para entender esto y tenemos la certeza, y si ustedes buscan en internet, pues hay estudios cuidadosos que explican con todo detalle cómo esta cosa sí es contra la tutela. Entonces, cuando decimos esta es la peor reforma del sistema de salud desde que se aprobó la Ley 100 en el 93, no es una exageración, no es una hipérbole, pues, una exageración, no. ¿Por qué? Porque mantiene los dos peores defectos a nuestro juicio del sistema de salud, que son la salud, la intermediación financiera y el post recortado los mantiene, y lo único bueno que ha pasado es la tutela, y la golpea, la amenaza, la daña. Es la peor reforma que uno pueda imaginarse. Y entonces, en ese sentido, afortunadamente, lo que llamamos las batas blancas se han levantado contra esto como se han levantado. ¿Qué puede pasar en el Congreso? ¿Qué puede pasar en el Congreso? Ya voy a terminar y abrimos el tiempo que ustedes quieran para tratar esto. Si eso se deja quieto, quieto quiere decir no hay oposición, no hay resistencia, no hay movilización, no hay lucha civil, lo que viene ocurriendo, ellos aprobarán eso sin la menor duda. No se hagan ilusiones, se necesita mucha fuerza social para derrotar eso. Es que estamos hablando de un negocio de 30 billones de pesos. O sea, ese es un negocio que prende bombillos en Wall Street. Es un negocio tras del cual están las transnacionales, y si hoy no lo tienen controlado, lo van a tener si las cosas siguen como van. Pero que no nos hagamos ilusiones que en un negocio de 30 billones de pesos no se están moviendo todos los linces del capital financiero del globo entero. Eso es lo que tenemos al frente. Y entonces es conocido, y lo repite todo el mundo, que es que los congresistas, muchos de ellos, son amigos de las EPS, y eso es verdad. Yo sobre eso no me voy a detener porque para qué, hay 1000 datos sobre eso, y les votan siempre las reformas a favor de las EPS. Pero se sabe menos una cosa que es más grave o más peligrosa, es que los que son de las EPS no son los congresistas, son los gobiernos, los presidentes, los ministros.
Si el presidente de la República, si el doctor Santos no estuviera detrás de esta reforma, uno podría de pronto tener la esperanza de que esos congresistas santistas la votaran en contra. No, pero es que el que está detrás de la reforma se llama Santos, se llama Gaviria. Y ustedes han visto cómo se vota en el Congreso, que eso además me abochorna porque produce cierta vergüenza ajena, ¿no? Entonces el presidente dice, artículo 35, este artículo no tiene el aval del ministro, y entonces todos votan no. Artículo 37, este artículo sí tiene el aval del ministro, y todos votan sí. Esa es la independencia de las mayorías santistas en el Congreso. Pero ilustremos, este pedazo a mí me aburre, pero alguien lo tiene que decir. Ilustremos cómo son los vínculos de la cúpula del Poder Ejecutivo santista con las EPS. El primer ministro de Hacienda tenía grandes contratos con Saludcop y con Afidro, que es la transnacional, la agremiación de la transnacional de los medicamentos. La señora esposa del ministro que acaba de entregar su cartera de comercio también tenía contratos grandes con EPS. El hermano del primer ministro de Interior que tuvo el doctor Santos es un súper vinculado a las EPS, hasta abogado de Palacino en el proceso del cartel de la salud. El señor ministro Gaviria, yo lo recusé, formalmente lo recusé y lo llevé al Consejo de Ministros, la recusación. ¿Por qué lo recusé? Porque resulta que ese ministro, cuando lo nombraron ministro, era miembro de la Junta Directiva del Banco de Colombia. Y todos sabemos que el Banco de Colombia es parte fundamental del grupo empresarial antioqueño, el llamado sindicato antioqueño, que es también, digamos, el grupo que controla Asura, que es una de las grandes aseguradoras de Colombia. Pero además el día en que al ministro lo nombraron ministro, su señora esposa era vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, que es la organización de las compañías de seguros, y las EPS son compañías de seguros. Entonces lo recusé. Entonces lo que me dijeron, porque es que lo tratan a uno como a bobos, ¿no? Entonces me dijeron los ministros, con el presidente a la cabeza, no, lo de la señora esposa no tiene problema porque ella después de que a él lo nombraron renunció. Pues apenas lo nombraron renunció, y como si eso quitara los vínculos y las relaciones y las cosas. ¿Y sabe qué me dijeron ustedes, que son paisas antioqueños, saben cómo es la cosa? Me dijeron que no, que era que el Banco de Colombia no tenía nada que ver con Sura. Yo insisto, nos tratan como a imbéciles. Y ahí se quedó como Pedro por su casa el señor ministro. Entonces ahí no hay esperanzas. ¿Cuál es el juego en el que ellos están bregando a engatusar? Ellos tienen ahí articulitos que pueden entregar. Entonces, por ejemplo, ya dijeron, no, el lío de dónde se hacen las residencias lo podemos cambiar y que no la puedan hacer los hospitales. Sí. Pero es que ese es un asunto, claro que es importante y hay que mirarlo, pero ese es un asunto secundario en el debate. Entonces ellos están dispuestos a hacerle arreglitos en estos 20 días que faltan, o estos 30 días que faltan, ¿sí? Para poder sacar, ¿qué? Lo principal. De ahí que fuera tan acertada la posición de Anir y de todas las gentes que han estado encabezando esta lucha y de las dignidades y esto, cuando dicen, no señor, aquí la cosa es retirando el proyecto. Y tienen toda la razón, ¿por qué? Porque ese proyecto es como un Frankenstein, digamos. Frankenstein es ese proyecto. Y uno coge a Frankenstein y le pone colorete en los labios y unos aretes y no deja de ser Frankenstein. Entonces lo que hay que hacer con Frankenstein es darle amable sepultura, si ustedes quieren. Ahora, ¿ellos en qué juego están? Tienen más o menos 3 opciones para jugar. Una opción es decir, bueno, lo aprobamos porque lo aprobamos y pasamos por encima de lo que sea y tenemos los votos y sacan el látigo burocrático y la mermelada y eso, hay diabetes y todo, pero lo aprueban. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la presión sea tanta que lo tengan que retirar. Y hay una tercera opción, y es que aplacen la decisión para el semestre entrante, para las elecciones de después de marzo. O sea, como vemos, Santos está, como dicen los jugadores de billar, enmesado porque cualquiera de esas alternativas es muy complicada. Entonces yo tengo el convencimiento, y con esto voy a concluir, tengo el convencimiento de que si la movilización se mantiene
Y cuando digo la movilización se mantiene, enfatizo, y esto me lo han oído decir mis amigos del mundo de la salud hace mucho rato, si se mantiene fundamentalmente la movilización de las batas blancas, esa reforma termina derrotada, o en un momento o en otro, pero termina derrotada. Porque claro, todos los colombianos somos solidarios en esta lucha y todos estamos allí, pero no hay cómo reemplazar la punta de la lanza. Y la punta de la lanza en cada sector social es uno. Entonces, digamos, en el mundo agrario, claro, eso nos interesa a todos, pero si la punta de la lanza, o sea, si los campesinos no la juegan duro, no es posible ganar. A todos nos interesa la universidad, pero si los estudiantes no apuestan duro, no se puede ganar. Y entonces en este mundo de la salud pasa lo mismo. ¿Sí? Todos nos interesa esto, pero si las batas blancas no se la juegan todo, y cuando digo batas blancas hago extensivo a todos los trabajadores de la salud, todos, ¿sí? Mientras se la jueguen esto no lo van a poder sacar adelante. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Y esto tiene que haber claridad. Se trata de hundir este proyecto, no porque estemos conformes con lo que hay. Lo que pasa es que si lo pasan va a ser peor y van a consolidar y fácilmente van a pasar 3 o 4 o 5, quién sabe cuántos años más, y esto se va a seguir hundiendo cada vez peor. O sea, es hundirlo para que el próximo semestre ganemos un proyecto de ley que sea el que necesita el sistema de salud. Un proyecto de ley que tendrá que ser construido también por el movimiento, porque si no es con el movimiento, pues no va a ser posible que esta cosa salga adelante. Cuenten con que este senador, el Polo y los colombianos estamos con ustedes, cuenten con que estamos en las movilizaciones. No solo haría que alguien le dijera al doctor Lizarralde para que no tenga que chuzar nada, que yo estoy de acuerdo con las luchas de ustedes, ¿cierto? Sí. Pero esa es, digamos, la verdad de este asunto. En esto estamos todos juntos. Mi invitación es que persistamos en la lucha. Y enfatizo, lucha civilizada, civil, democrática, inerme. O sea, lucha que triunfe por la fuerza de las incontables voluntades, más que por la estridencia de determinados actos. Si insistimos en eso, estoy seguro de que esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias.